Reciban mis más calurosos saludos desde México y mis disculpas por no poder estar con ustedes en Lima, pero no quiero dejar de agradecer la oportunidad que me brinda Alice de acompañarlos en estos breves minutos. Ante todo, quiero agradecer a la asociación por haberme distinguido al poner mi nombre a su premio a la mejor tesis. Es un honor que asumo como reconocimiento a mis largos años dedicados a la historia social, más que a merecimiento personal o profesional alguno. También quiero felicitar a la ganadora de dicho premio este año, la doctora Débora Garazzi, y hacer extensiva esta felicitación a su directora de tesis, la doctora Inés Pérez. Para este breve mensaje me han pedido que hable un poco sobre mi formación e intereses. De antemano me disculpo por algo tan poco entretenido y agradezco su paciencia. Nací en Buenos Aires en una familia universitaria. Allí viví hasta los 5 años, pero en 1947, por razones políticas, mi padre debió alejarse de la Argentina y nos trasladamos a México, donde cursé casi toda la primaria. De nuevo, en 1953, volvimos a salir hacia los Estados Unidos, ya que mi padre fue nombrado profesor en la Universidad de Harvard y ahí concluí el 6º grado. Al año siguiente, mi hermano y yo volvimos a Buenos Aires con mi madre y en 1955 comencé el bachillerato que concluí en 1959. Esos años fueron dramáticos para el país, marcados, entre otras cosas, por el derrocamiento de Perón, por 3 años de gobierno militar de facto y por huelgas estudiantiles contra la enseñanza religiosa en el primer año de gobierno de Arturo Frondizi. Para mí, todo ello significó el despertar de conciencia a las realidades sociales y políticas de mi entorno. Nuevas circunstancias me llevaron a regresar a los Estados Unidos e iniciar en 1959 mis estudios de college en la Universidad de Brandeis, cerca de Boston. Esta era una universidad considerada progresista que tenía en su planta docente a varios profesores europeos desplazados por el nazismo y un amplio programa de becas para 100 estudiantes extranjeros. Todo esto la distinguía del mundo más tradicional de otras universidades norteamericanas y contrastaba muy radicalmente con el clima imperante de la Guerra Fría. En Brandeis, la carrera de historia tenía una fuerte orientación hacia la historia intelectual y del pensamiento político. En lo particular, me centré sobre todo en los siglos XVIII al XX, en los que leí ampliamente, desde la Ilustración hasta el nazismo, desde los socialismos tempranos hasta el comunismo, pasando por el liberalismo, las derechas y los fascismos. Todo ello me dio una sólida formación en historia del pensamiento europeo. Al concluir el college en 1963, nuevamente comencé mi vida itinerante. El Colegio de México, un poco sorpresivamente, me concedió una beca para hacer la maestría y acepté de inmediato, pues me resultaba muy atractivo pensar en volver a América Latina. Esta maestría fue para mí muy formativa. Tuvimos profesores de diversos países que dieron cursos sobre temas y enfoques variados, desde la historia económica a la social, pasando por la historia cultural, de las mentalidades de la población y de muchos otros campos. También sobre distintos continentes, pero en especial América Latina.
Al concluir la maestría, un año y medio después, ya tenía una visión amplia y rica de la historia en sus múltiples perspectivas y me parecía claro que me iba alejando de mi primera formación en la historia de las ideas. También en México tuve contacto con muchos profesores y amigos vinculados con el exilio republicano español, que, como ustedes saben, al concluir en España la guerra civil, encontró en México una amplia recepción. Entre conversaciones, discusiones y lecturas, se desarrolló y fortaleció mi interés por la historia de España, por el exilio y por temas vinculados con él, de los cuales me ocuparía años más tarde y que junto con estudios sobre inmigración he seguido desarrollando en numerosas publicaciones. También en este caso me dediqué al análisis de los perfiles sociales, económicos y ocupacionales, así como de los políticos, culturales e institucionales. Puesto que en México no había entonces un programa de doctorado en historia, la institución gestionó para sus alumnos becas internacionales. En mi caso, fui becada por la Fundación Rockefeller para hacer el doctorado en Princeton. Entre 1965 y 66, comencé los preparativos para realizar una tesis que trataría los orígenes del anarquismo en España. Gracias a mi beca me pude trasladar a Europa y durante un año explorar bibliotecas, hemerotecas y archivos, tanto municipales cuanto regionales y nacionales, así como policiales, militares, diplomáticos y otros. Al concluir el año regresé a Estados Unidos a redactar la tesis que más tarde se transformaría en mi libro Anarquismo y Revolución en la España del siglo XIX. Mis intereses y la orientación que di a mi trabajo fueron plurales y son los que me han seguido guiando hasta el presente. En primer lugar, por sus orígenes, el anarquismo español estaba estrechamente vinculado con el desarrollo de otros movimientos socialistas en Europa, especialmente con el marxismo. Entender el desarrollo de un movimiento revolucionario me obligaba a examinarlo como un proceso construido en base a diversas experiencias previas de organización y luchas sociales, políticas e ideológicas. En segundo lugar, el anarquismo español en esa época se había estudiado muy poco y casi siempre se había centrado en el mundo fabril catalán. Mi decisión fue optar por otros espacios y enfocar también el mundo rural. Es decir, quise analizar los diversos actores sociales que una y otra vez participaron en movimientos, protestas y luchas cuyos perfiles abarcaban un amplio universo integrado por hombres, mujeres e incluso menores de edad que participaban en el mundo del trabajo y de la producción, tanto en el campo como en las ciudades. Estos sectores lo mismo incorporaban a pequeños productores de la tierra, labriegos y jornaleros, y de la urbe, artesanos, trabajadores manuales y obreros fabriles, empleados domésticos y en los servicios. Pero según los momentos, también estarían incluidos quienes se dedicaban al pequeño comercio o al pequeño taller, tenderos, empleados, aprendices, oficiales y maestros en algún oficio. Este pueblo menudo, laborioso, de pequeños, a veces pequeñísimos productores, estaba definido por la dedicación a un intenso trabajo cotidiano con escasa remuneración
y amplia marginalidad social y política. Y en este mundo existían también quienes poseían cierta educación, como institutrices y maestros, tipógrafos e impresores, estudiantes y jóvenes profesionales que al mediar el siglo XIX comenzaban a pulular en los rangos más bajos y muy poco rentables de ocupaciones como el periodismo, las letras, la enseñanza, las profesiones liberales. Un tercer aspecto ha tenido que ver con la relación de esos movimientos con la represión, puesto que los momentos de apertura política en los que los socialismos del siglo XIX pudieron florecer fueron muy contados. Si pensamos solamente en el caso español y en el anarquismo, hay que recordar que durante los 20 años que transcurrieron entre su surgimiento durante la Primera Internacional y su declive al concluir la década de 1880, este pasó más de la mitad de su vida perseguido y obligado a sobrevivir en la clandestinidad. A partir de entonces, la palabra, el concepto clandestinidad se volvió clave para mí, ya que era necesario iluminar las sombras de la organización secreta para poder penetrar en la larga vida clandestina de estos movimientos. Por último, para mi investigación ha sido importante entender que los movimientos y los individuos de un país a menudo estaban vinculados con los de otros por redes transnacionales de solidaridad y exilios. De esto se ha dicho muy poco. Estas redes contribuyeron a crear una cultura de la solidaridad esencial para el desarrollo de la cultura política de anarquistas y socialistas europeos, pero también para los de otros continentes, y pienso específicamente en Latinoamérica. Al concluir mi doctorado en 1968, comencé a enseñar en los Estados Unidos, hasta que en los años 80 el Colegio de México me invitó a unirme a su claustro académico. Esos 30 años en los Estados Unidos fueron ricos y formativos profesionalmente, pero turbulentos y a menudo dramáticos. No hay que olvidar que estuvieron surcados por la guerra de Vietnam, la intervención norteamericana en Centroamérica, por las dictaduras sudamericanas, las guerras civiles también en Centroamérica, la intervención en Afganistán y tantas otras ocasiones en las que la vida norteamericana se veía sacudida por su triste presencia en países ajenos. Esto fue tal vez uno de los motivos que me llevó a transitar de Estados Unidos a México. Pero en fin, desde 1968, durante estos 50 años de docencia, he formado numerosas generaciones de estudiantes y he tenido la satisfacción de ver que varios de ellos se han adentrado en la historia social y que lo han hecho mucho mejor que yo. Ahora, hacia el final del camino, he sentido la íntima satisfacción de haber logrado formar alumnos muy queridos y contribuir en algo a la historiografía española, sin olvidar la latinoamericana. Creo que he podido reconstruir momentos de esa historia durante mucho tiempo silenciados, sobre el mundo social de las clases populares, del trabajo y los trabajadores, sobre las reivindicaciones revolucionarias y socialistas y sus actores, y sobre las migraciones y exilios de poblaciones expulsadas de sus hogares por lamentables condiciones socioeconómicas
y por políticas intolerantes y represivas. En estos minutos, en esta cápsula, he intentado sintetizar mi vida muy trashumante, muy itinerante, como historiadora, tratando de no aburrirlos en exceso, pero pidiéndoles perdón si lo he hecho y agradeciéndoles su paciencia y atención. Muchas gracias. Creo que hemos sacado de contexto histórico el problema. Nos hemos quedado en el 81-83 y nos hemos olvidado del pasado y de los antecedentes. Finalmente, la historia es un proceso. Y sin ese proceso de lo que significa la formación de clases y la formación de conciencia, de ideologías y de lucha de clases y de sistemas y modo de producción, realmente creo que perdemos de algún modo la perspectiva de lo que debe ser la historia social del movimiento obrero. Y con esto, pues, puntos suspensivos para el futuro.